Bueno, vamos a compartir en esta ocasión sobre un tema muy importante, un tema quizá inicial cuando uno desarrolla una aproximación al pensamiento occidental y concibe qué formas de pensar pueden aparecer si uno quisiera pensar las dinámicas que se han establecido desde un comienzo, tal vez en nuestra cultura occidental. Y allí, desde luego, el momento iniciático en alguna gran medida tiene que ver con la irrupción del logos, de una forma de pensar que para el mundo griego estaba transitada, determinada básicamente porque encontraba allí una convergencia justamente de dos palabras que tenemos en los idiomas contemporáneos, pero que en el mundo griego se unificaban en uno que era justamente ese término logos, el sustantivo logos, el verbo legein, y que implicaba en cierta medida la conjunción de el pensar y el hablar. Justamente para los griegos, hablar es hablar griego, el logos es el idioma griego, y este pensamiento no es solamente una forma, digamos, intelectual de desarrollar una articulación de ideas y de una forma argumentativa de exponer ciertos planteamientos, ciertas proposiciones, ciertas inferencias, sino que era además una manera de generar una cultura. Siempre se asocia esa erupción del logos con la aparición de la polis griega, ¿no? Del sistema democrático, de una forma de concebir también el bien común y algo que tendrían en común las, las personas en un modo más amplio que las riquezas, que las jerarquías sociales, que las tradiciones. Lo fuerte estaría marcado porque todos los seres humanos son un zoe con logos, un animal con logos, un zoe legein, un animal que habla, un animal hablante y pensante. Ahora bien, ¿qué tipo de pensamiento es el logos? Esto es muy importante porque tiene algunas notas características. Es un pensamiento de tipo explicativo. ¿Y qué implicaría explicar? Que en esa exposición de ideas, en ese desarrollo de ciertas representaciones, esto sucede bajo una órbita que no es la de simplemente la aceptación de lo que se plantea, sino que eso que se explica tiene que ser demostrado. Es decir, esta producción explicativa, supongamos que tenga la dimensión de una hipótesis, de una teoría, una ley. En esta secuencia, hipótesis, teoría y ley, lo que está en juego no solamente es la explicación, sino la posibilidad de demostración. Supongamos, por poner un ejemplo, cuando Einstein desarrolla su teoría de la relatividad particular o la general, lo plantea como una teoría sólida, robusta en términos teóricos, pero falta la demostración, es decir, falta el anclaje en la experiencia. Por eso fue muy importante ese experimento que hizo el gran astrónomo Sir Arthur Eddington, donde logra sacar las fotos de un eclipse y demostrar esa curvatura de la luz, con lo cual, digamos, se entronizaba de una manera mucho más clara que la teoría de Einstein era algo más que una teoría, empezaba a tener de algún modo el estatuto de una suerte de ley eh, explicativa más fundada, ¿no? Entonces el logos es un tipo de pensamiento explicativo, demostrativo y que busca desde luego eh, concatenar la relación causa-efecto. Nuestra relación en general con los fenómenos es una relación sobre los efectos, ¿no? Si uno suelta un objeto, una manzana, se cae, lo que uno percibe es el efecto. La causa que entrevé, que puede pensar y que tiene la genialidad de dar cuenta en su momento de la gran fuerza que reina en la naturaleza, que es la fuerza de gravedad y la atracción gravitacional que ejerce un cuerpo mayor masa sobre uno de menor masa. En el caso específico de la Tierra, la atracción es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es no solamente la explicación, se pudo demostrar por distintos experimentos, al punto tal de que vuelve innecesaria la pregunta qué va a pasar si soltamos un objeto, se va a caer porque ya funciona eso, y funciona en términos de ley, y funciona además sobre una naturaleza regular, objetiva, predecible. Y esto es muy importante en términos del conocimiento del logos, poder reflejar una naturaleza que también tendría ese logos, también tendría esa cualidad racional. Y a su vez, y esto es muy importante, ese logos revela la única versión
fidedigna, correcta, para dar cuenta de algo. Es decir, ese logos permitiría generar un saber universal, una única versión para dar cuenta de esa realidad. Pensemos, por ejemplo, cuando, no sé, en la física se debatía si las ondas o si la luz eran ondas, este es el punto, o eran partículas, y ese debate, que finalmente hoy un poco se establece como una suerte de empate, entre comillas, porque a veces los fotones se comportan como ondas y a veces como partículas, dependiendo mucho la forma en que se evalúe, la forma en que se mida eso, ¿no? De modo tal entonces que incluso la incidencia del propio observador. Pero bueno, siempre la ciencia tratará de demostrar y de buscar la única versión. De algún modo es incómodo para la ciencia tener dos versiones sobre una misma realidad, sobre un mismo hecho. Y esto es muy importante. El logos trata de explicar hechos. Hechos que gocen de objetividad, que gocen de esa regularidad. Y eventualmente el mejor lenguaje para eso es el lenguaje matemático, el lenguaje que le da una estabilidad al saber, le da un procesamiento de cálculo, de proporción, de medida y de probablemente también, y esta es el orgullo y la expectativa de la ciencia, de anticipar y ser predictiva, ¿no?, en su formulación. Por otro lado, también es importante decir que otra característica del logos, más allá de ser explicativo, demostrativo, que trabaja sobre la articulación causa-efecto, que busca la formulación en términos de leyes, circular de la hipótesis, la teoría de la ley, hacerlo con la conquista de un saber universal, no meramente particular, y además tener la posibilidad de que eso sea factor de comunidad, es decir, que no dependa solamente de quién lo dice, de quién lo formula, de quién lo descubre, quién lo establece, sino que es de carácter impersonal, ¿no? Es tal famosa historia de Galileo descubriendo con su telescopio que hay lunas que orbitan sobre Júpiter y por lo tanto llegando a la conclusión de que no todos los cuerpos celestes orbitan alrededor de la Tierra y que empieza a volver inconsistente o muy cuestionable la teoría previa a Copérnico y la teoría geocéntrica, ¿no?, la Tierra como centro del universo, y ahora es más plausible la teoría heliocéntrica. Y esto está confirmado por el telescopio y por el cálculo y por la nueva configuración astronómica, entendiendo que se trata de un sistema solar y que esto no es algo que hay que aceptarlo porque lo dice Galileo, sino porque si cada uno agarrara el telescopio y hace los cálculos llegaría a la misma conclusión. Es decir, este logos es de carácter impersonal. Ahora bien, para los griegos había otra palabra, otro término muy asociado al logos, primo hermano, primo mayor, pariente preexistente en cierta medida, que fue el término mitos, que justamente, no casualmente, dice tanto pensamiento como lenguaje también. Mitos es palabra, pero también es una forma de pensar cuyas notas, y podemos aquí hacer un cotejo con logos, sus notas características es que se trata de un pensamiento narrativo. No es un pensamiento explicativo, narra acciones, en griego agón. Estas acciones tienen protagonistas, no narra hechos. Puede ser que eventualmente sobre algún hecho se geste esa narración, pero esa narración trasciende lo empírico, no es sobre lo empírico, es una narración de personajes sobrenaturales. En los mitos griegos están poblados de dioses, de semidioses, de titanes, de héroes diversos. Cada tanto aparece algún humano, pero es simplemente una suerte de espectáculo menor y siempre en confluencia y bajo la mirada, la tutela y la determinación, la declinación de los dioses, de ese mundo sobrenatural que va a dar cuenta de las instancias más definitorias del ser humano. Es un pensamiento no explicativo, sino narrativo, es decir, hay peripecias, hay personajes,
¿no? Hay protagonistas que llevan ese agón, esa acción. No es un hecho lo que se narra allí. Esas acciones se muestran y muestran, decíamos, si Logos trata de explicar causas, Mitos trata de narrar el origen. El origen y su correlato sucedáneo, su otro polo, su punto omega, es el destino, ¿no? Causa-efecto es lo que rastrea Logos, origen-destino es lo que se perfila como estructura narrativa dentro del panorama de mitos, del pensamiento de mitos. Por eso los grandes mitos, los mitos fuertes, los mitos que pertenecen a este tipo de pensamiento, todos de algún modo van hacia un origen, el origen del ser humano, el origen del lenguaje, el origen del amor, el origen de las grandes preocupaciones humanas están allí, ¿no? Y esta narrativa sí es importante saber quién lo dice, quién tiene la autoridad para plantear eso, ¿no? Supongamos entonces, para poner simplemente un ejemplo, si preguntáramos por qué hay seres humanos o está la especie humana habitando la Tierra, bueno, la teoría que ensayaría el Logos, por ejemplo, tendría que ver con la teoría de la evolución, ese pasaje durante miles y millones de años de las especies, variando en sus complejidades y encontrando, digamos, toda la secuencia que dio lugar a la aparición de las especies vinculadas al ser humano, a los homínidos, a, a esa cadena, digamos, cadena o quizá tal vez espaciada y diversa, pero que todas confluyen con esa dimensión del homínido que tendría, no sé, al Australopithecus, al hombre de Cromañón, al Neandertal, sin que esto sea una secuencia automática, sino pareciera ser que ha habido dispersamente poblando la Tierra distintos tipos de especies, hasta que se impone el Homo sapiens, esa especie salida de África, que después fue poblando y fue, de algún modo también, cuando le tocó vincularse, por ejemplo, con el Neandertal, habrán tenido la posibilidad de alguna reproducción en común, porque de hecho hoy tenemos todavía genes de Neandertal, pero extinguió el sapiens a esas otras formas homínidas, ¿no? Bueno, esto sería de algún modo una teoría que formularía, ¿no? Logos. Y bueno, es el logos, es la ciencia la que hablaría así, digamos. Ahora, es distinto, digamos, si uno preguntara al mundo griego por la aparición de los seres humanos, y ahí nos tenemos que remitir por ejemplo, al mito de Prometeo y esa suerte de tregua que entre esas batallas y guerras continuas entre dioses y titanes, Zeus decide poner una pausa y poblar la tierra de los animales e invita a los titanes a esta tarea también, diciéndoles que le den lo que necesitan al final para desarrollar la vida en la tierra. Epimeteo quiere hacer esa labor. Prometeo duda un poquito porque entiende que su hermano Epimeteo puede ser un poco descuidado y no lo haga bien. Pero finalmente accede a condición de que él pueda revisar este trabajo. Y Epimeteo, con cierto criterio, le va dando a todas las especies animales las claves, las herramientas, las disposiciones como para evitar la vida, en un proceso de compensaciones y de relaciones donde de alguna manera a las especies que les dio larga vida, por ejemplo, ¿no? Y los hizo aptos para vivir en ciertos lugares, a diferencia de las especies pequeñas, ¿no? Que las hizo, por ejemplo, vivir poco, pero a las especies pequeñas les permitió reproducirse rápidamente y en poco tiempo, donde compensaba tal vez con la especie lo que no le había dado a cada individuo, y a las que no le dio alas, le dio garras o picos, y unos volaban y otros se desplazaban en el mar, y generó una especie de equilibrada cadena de depredación y demás. Bueno, y cuando llegaba el turno del humano, el ser humano mete la mano en la bolsa de los dones y no le queda nada. Y cuando viene Prometeo y le pregunta, ¿qué hiciste con el ser humano? Dice, mira, justo me quedé sin nada, ante lo cual Prometeo se inquieta porque el ser humano, así como es, así como nace, es un ser
muy frágil, es un ser que pareciera ser que nace prematuramente, aun cuando nace a los 9 meses, digámoslo así, ¿no? Sin capacidad de resolver ni mínimamente su estar en el mundo, su supervivencia, y debe ser compensado ahora de una manera muy particular. Según el relato, Prometeo escala al Olimpo, llega a robarle el fuego a Hefesto, el dios que labra los metales, que hace las armas, que hace las herramientas, y le roba el fuego a Palas Atenea, la sabiduría, la inteligencia, y con estos dos fuegos el hombre se vuelve poderoso, logra conquistar la noche con el fuego, la intemperie, logra la cocción de sus alimentos, también hace sus herramientas y se vuelve poderoso, se vuelve, digamos, el animal que tiene más parentesco con los dioses, el animal más frágil y ahora el más fuerte. Y esto para sorpresa y también preocupación de Zeus, porque así como el ser humano con el fuego logra este salto de civilización, también con ese fuego, digámoslo así, le incendia la choza al vecino. Es decir, fruto también de las maldades que ejecuta el hombre con esa potencia. Y para eso entonces decide, entonces, enojado, eh, castigar a Prometeo por semejante traición y acto que merece un castigo eterno, encadenarlo a una roca en el Cáucaso y un buitre le come por la mañana las entrañas, pero es un inmortal, se le regeneran y al otro día ese hígado, digamos, vuelve a crecer y eternamente es comido y recuperado. Bueno, se trata efectivamente de un mito o mitos, ¿no? Y no es un hecho, no lo podemos objetivamente encontrar, pero tiene la particularidad de ser no explicativo, sino eh, comprensivo de una realidad. Nos permite de algún modo comprender el sentido de la existencia humana y de algún modo algún por qué el ser humano se entiende distinto a los humanos, cuál es su cualidad, su característica, por qué se ha diferenciado de los animales y por qué también es una especie tan peligrosa, tan ambigua, tan ambivalente con respecto a su accionar y ese poder que utiliza, lo utiliza a veces para bien, a veces para mal. Desde luego uno podría tener no una única versión, ¿no? Recordemos, dijimos, el logos es universal, una única versión. En mitos podemos tener varias versiones y desde luego tenemos otra versión, por ejemplo, que es la versión bíblica, la historia que cuenta que Dios dice hágase la luz y en todo un proceso que le demora 5 días, separa las aguas, aparece el día y la noche, aparecen las especies vegetales, animales, hasta que finalmente el quinto día contempla y dice, no puedo contemplar perfectamente, me falta algo que me represente y el sexto día crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Ese muñeco de barro sopla en su frente, lo crea Adán, y lo ve bien, ve que eso corresponde con su creación, puede contemplar ahora sí más perfectamente lo que ha hecho. Sin embargo, en una noche donde sueña profundamente, Adán se da cuenta, Dios, que está solo y que esa soledad opacaría un poco su perfección, y entonces sacando una costilla y revistiéndola de ese barro y de ese aliento, crea a Eva y bueno, y así, ahora sí, su obra está más perfecta. Y el hombre, el ser humano, la especie humana, es un milagro de Dios, ¿no? Y bueno, pastorea el mundo, el hombre, eh, cuida a los animales, le pone nombres, tiene esa como cualidad, ¿no? Desde luego, después vendrán los acontecimientos, ¿no? La manzana, etcétera, etcétera, la perdición, la caída, etcétera. Pero en principio en ese relato hay una versión distinta al ser humano, ¿no? Una versión más optimista, ¿no? El hombre no es el fruto de un robo, sino de una creación a imagen y semejanza. ¿Cuál de las dos es verdadera? Ambas lo son en el sentido de la verosimilitud de los mitos, ¿no? No tanto de esperar que sea un hecho eso, ¿no? No es un hecho así tal cual, ni hay que tener expectativa de eso, ¿no? Hay que tener la expectativa de una producción simbólica de acceso a la verdad. Y esto es muy importante, mitos y logos son dos formas de acceso a la verdad.
Eh, eh, Espero que se haya podido ver bien esa correlación entre ambos y las diferencias entre ambos. Y para poner dos verbos, digamos, que nucleen lo que hace cada uno de estas formas de pensamiento, el logos busca entender con toda esta dinámica de explicar, demostrar, encontrar las causas, formular leyes, establecer un saber universal de hechos. Y que todo esto tiene además una correlación con la técnica, con esa manipulación, con ese ejercicio, con esa destreza de transformar las cosas. La realidad externa al propio ser humano, al ambiente, moldear con el artificio, con la técnica, su relación al mundo. Mitos, por otro lado, con su estructura narrativa, con su estructura mostrativa, de formular personajes que desarrollan acciones, que hacen ese agón y que buscan en esa narrativa dar cuenta del origen, dar cuenta del destino y que admiten múltiples versiones, que admiten la posibilidad de narrativas amplias y todas fecundas a su manera y donde sí va a importar la autoridad de quien habla, ¿no? Digamos, para nuestra tradición occidental y de Europa hacia lo que se ha extendido en Occidente, la narrativa de la Biblia parece tener una autoridad distinta a la narrativa de Prometeo y de la narración de, por ejemplo, el Protágoras de Platón, donde se narra esto, o la narración que hace Hesíodo acerca del mito de Prometeo. Importa quién habla. En la narrativa del mitos importa quién habla. Y mitos es una forma de pensamiento con su autoridad, con su eficacia, con su dimensión simbólica de acceso a la verdad. Y así como la ciencia del pensamiento del logos tiene una especie de correlato de actualización en la técnica, los mitos se actualizan en los ritos. Y bueno, al respecto cabe la pregunta que nos vamos a hacer con Hans Gadamer en su maravilloso trabajo compilatorio Mito y Razón, donde, entre otras cosas, expone en dos conferencias, una llamada justamente Mito y Razón y otra Mitos y Logos, si hay una especie de presencia actual del pensamiento del mitos, o si solo somos herederos en nuestro mundo contemporáneo, siglo XX, bueno, o en la actualidad. Para él efectivamente no solamente somos hijos de la ilustración, de la luz del logos, también heredamos mitos, también heredamos un pensamiento que tiene una estructura narrativa, que nos acerca a un origen y que nos plantea de algún modo la manera de ubicarnos en relación al saber de ciertos acontecimientos, ciertos fenómenos que son intrínsecos a la condición humana y que parece ser que el logos no alcanzaría a dar cuenta de eso. Y mitos pareciera ser una forma genuina, poderosa. Bueno, está ese gran texto de Byung-Chul Han sobre la desaparición de los rituales que también puede poner de manifiesto un poco cuál sería un momento crítico hoy de nuestra sociedad, tal vez la pérdida de esas narrativas míticas fuertes, ¿no? Porque luego que la palabra mito hoy ha caído en desgracia, ¿no? Pensemos que la palabra logos, para mantener sus dos acepciones, en latín se tradujeron con el término ratio para la matemática, ¿no? Da cuenta de algo matemático, de algo perfecto, de algo que genera un círculo, una equidistancia hacia un punto. Bueno, qué importante ese radio y pensar que el logos tiene que ver con la matemática, con ese reunir y recoger que implica el verbo legem, cuestiones matemáticas, pero también cuestiones finalmente de las causas y efectos que se piensan abstractamente, ¿no? Todo eso es la potencia del logos, pero también logos es la acepción de palabra traducida como verbo, ya que estamos en la Biblia, ¿no? En el comienzo era el verbo, en el comienzo era el logos, ¿no? En la versión griega de la Biblia, ¿no? Y en la versión latina optan por usar el término verbum, palabra, pero no cualquier palabra, no es la palabra meramente narrativa, es la palabra que tiene ¿no? su estructura de explicación, ¿no? De entendimiento, ¿no? Por otro lado, tenemos entonces a la palabra mitos,
que sí, ya empieza un derrotero un poco negativo, ¿no? Cuando se traduce con el término fábula al latín, ¿no? Esa fábula que degrada la cualidad de narrativas vinculadas a dioses, semidioses, sí, personajes sobrenaturales. Ahora los personajes son animales y la inquietud de Máxima es la moraleja. Bueno, ni hablar que ahora la palabra mitómano es básicamente para nombrar un mentiroso, ¿no? O sea, pero esta es la versión de mitos que tiene el Logos. El Logos piensa que mitos es mentira, es pensamiento infantil, es narrativa inviable y que hay que, tenemos también esta palabra, desmitificar, es decir, correr ¿no? el criterio de darle entidad a esas narraciones y que esas son formulaciones falsas y demás. De hecho, el fabulador, el que fabula, es aquel que incluso patéticamente se convence de aquello que dice y todo el mundo sabe que es falso, todo el mundo sabe de que es una invención que se ha descubierto realmente que no corresponde con la realidad. Gadamer lo que va a pretender o lo que nos quiere mostrar es que mitos es una forma de pensamiento fuerte, una forma de pensamiento aún vigente y necesaria para dar cuenta de la condición humana en su amplitud, ¿no? Para ponerlo así en dos grandes términos, la ilustración, el iluminismo pertenecen al logos, el romanticismo pertenece al pensamiento mítico, las pasiones exuberantes, pero que son el corazón y el corazón es el centro del ser humano, no el cerebro glaciar, digamos. Eh, Importante esto porque nos acerca, digamos, al primer momento fundacional del pensamiento que ha sido el momento del pasaje crítico de mitos al logos. La pregunta es si dentro del logos hay formas críticas que lo habitan, y son varias, son muchas, y al mismo tiempo hoy nos preguntaríamos si no estamos en una fase crítica donde el logos también entró en una dimensión donde también encuentra sus límites, sus alcances y límites, como diría Kant, ¿no? La crítica como eso, y tal vez sea el mitos una buena apertura, una reconquista de narrativas para preguntarnos por el sentido, el destino, el origen y la condición propia del ser humano.